Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico en una semana marcada por el ataque de Estados Unidos en Venezuela, también por la incautación de tanqueros rusos en el Mar Caribe. Vamos a contarles la respuesta, la venganza por parte de Rusia con el lanzamiento del misil Oresnik, con alertas en Ucrania, en un momento marcado también por las amenazas de Estados Unidos a Groenlandia, en un momento de pánico en la OTAN. Nosotros vamos a empezar precisamente mirando a últimas horas importantes. Vamos a empezar mirando a Francia, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa. Ojo con esta información, Clémence Guettet ha solicitado formalmente el retiro de Francia de la OTAN. La alta funcionaria ha fundamentado esta petición en una severa crítica a la influencia de Trump sobre operaciones militares globales, lo que a su juicio compromete la ética de la alianza. Denunciaba acciones específicas que despojan de legitimidad a la organización, por ejemplo, con la captura de Nicolás Maduro, con el respaldo armamentístico, a lo que califica como un genocidio en territorio palestino, y además sostiene que estas políticas sitúan a las naciones aliadas como cómplices de transgresiones sistemáticas al derecho internacional. La propuesta de resolución presentada por esta legisladora enfatiza la pérdida de autonomía de las naciones europeas frente a las directrices de Washington. Guettet argumenta que la OTAN ha dejado de funcionar como una entidad de defensa mutua para transformarse en un instrumento al servicio exclusivo de Estados Unidos. Entre sus argumentos menciona la amenaza de una anexión armada en Groenlandia, el uso de bombardeos que ignoran los marcos legales, y además dice que este escenario obliga al Estado francés a reconsiderar su permanencia en una estructura que define como agresiva para el equilibrio mundial. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia dice que el gobierno de Trump ha secuestrado a un jefe de Estado en Venezuela, apoya y respalda militarmente un genocidio en Palestina, amenaza a Groenlandia con una anexión armada, bombardea a pueblos en total violación del derecho internacional, y que esto más que nunca plantea la cuestión de la participación de Francia en la OTAN, una alianza militar, dice, liderada y a servicio de Estados Unidos. Por esto, como ven en sus pantallas, dice Clement que presenta una resolución para planificar la salida de Francia de la OTAN, comenzando por su mando integrado. Pendientes de Francia, en un momento en el que el Comando Sur de Estados Unidos ha confirmado este viernes la incautación del tanquero Olina en las aguas del Mar Caribe. Dice que en una operación realizada antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, han partido del US Gerald Ford. Ya han detenido sin incidentes al buque de motor petrolero Olina en el Mar Caribe, es lo que apunta el comunicado. Se agrega que el operativo se llevó a cabo con el respaldo del grupo anfibio de la Marina de Estados Unidos y los buques US Iwo Jima, US San Antonio y US Fort Lauderdale. De acuerdo con el texto oficial, el operativo envía una señal clara, dice: no hay refugio seguro para los delincuentes. La operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra, dice, es inquebrantable en su misión de defender su patria, poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental. Y a todo esto les contamos que Rusia ha llevado a cabo bombardeos de gran envergadura en la noche del jueves al viernes sobre Ucrania, donde se ha informado de al menos 4 fallecidos en Kiev y de un ataque con un misil Oresnik. Zelensky había advertido este jueves por la noche del peligro de un ataque masivo ruso inminente después de que Rusia rechazara los planes europeos. La policía en Kiev ha informado de que varios edificios fueron alcanzados por drones. Se habla de un ataque masivo. Rusia ha utilizado por segunda vez desde el inicio de la guerra el misil Oresnik. Por su parte, Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos comenzará a atacar áreas controladas por los cárteles en México. Dice que alimentan los flujos letales de drogas hacia Estados Unidos. Decía: vamos a empezar a atacar a fondo a los cárteles que gobiernan México. Añadía que los cárteles son responsables del narcotráfico generalizado y afirma que han matado entre 250.000 y 300.000 personas en Estados Unidos cada año. Esto ocurre después de que Trump advirtiera que México tiene que ponerse las pilas. Su administración, como saben, también ha llevado a cabo este fin de semana un duro ataque en Venezuela. Pendientes de un Trump que quiere dominar el mundo, mirando a la venganza de Rusia y con el foco puesto también en Groenlandia, en estas amenazas a la OTAN. Nosotros vamos allá con el análisis, vamos allá con los expertos. Y tenemos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, feliz año. Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Encantados de tenerte por aquí. Por último tenemos a Carlos Teixier, profesor del IEB. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gusto saludarte de nuevo. Saludos, colega.
Bueno, pues un 2026 que ha empezado con mucha fuerza, con muchos cambios, con muchos asuntos geopolíticos, con un Donald Trump que ya ha atacado en Venezuela y que ahora amenaza a México. Enseguida vamos a contarles la respuesta por parte de Claudia Sheinbaum, pero el día de hoy está marcado por el conflicto en Ucrania y sobre todo este lanzamiento por parte de Rusia del misil Oresnik. La semana pasada denunciaba ataques a la residencia del presidente ruso Vladimir Putin. Esta misma semana ha visto como Estados Unidos incautaba un tanquero, en concreto el Marinera. Hoy, por cierto, Trump ha liberado a 2 de los tripulantes y, bueno, Carlos, de momento parece que Rusia también está marcando su línea, ¿no? Está respondiendo a todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Bueno, es que en asuntos de geopolítica cuesta trabajo a veces traer la atención de un asunto hacia otro o tratar de deslindar dos asuntos que parecieran diferentes. En este momento, sobre todo en este momento muy particular, estamos viendo que todos los conflictos o la gran mayoría de los conflictos que estamos viendo a nivel mundial están ligados de una manera. Por lo tanto, en el asunto de Rusia y Ucrania, hay quienes lo han interpretado, este ataque de los rusos, lo han interpretado como una venganza de Putin por lo del carguero. Yo creo que lo del carguero es un riesgo calculado. No veo más complicación más allá de tratar de probar cuál es la determinación que va a tener Trump en cuanto a este dominio del petróleo venezolano. Y creo que Rusia pues lo está utilizando, la situación actual de lo del el carguero, la está tomando como tratar de entender hasta dónde está dispuesto Trump a llegar. Lo de Ucrania, aun cuando pareciera, y muchos lo dicen, que es una represalia, yo creo que sigue siendo la insistencia de Putin de no quitar el dedo del renglón. Putin ha sido muy claro y lo ha dicho muchísimas ocasiones, lo hemos comentado aquí en el programa. ¿Qué es lo que Putin quiere para terminar el conflicto en Ucrania? Y va a estar elevando el tono cada vez más y más y más hasta conseguir lo que quiere. Entonces, este ataque, pues sí, es hasta el momento es el ataque más fuerte que ha tenido, pero la próxima semana viene otro más fuerte todavía. Entonces, esto no va a cesar, esto no va a parar. Rusia, Putin en lo particular, está muy enfocado ahorita con lo de Ucrania. Muchos dicen, hablan de lo que se puede derivar de la acción de Rusia, la acción de Putin en el caso de lo de Irán, en el caso de Venezuela. En este momento, si bien es cierto que sí, Rusia tiene algunos intereses en estos casos, remotamente se comparan al interés primordial de Putin en este momento, que es toda esta región del Donbass y el conflicto con Ucrania. Bueno, pues un Vladimir Putin, un presidente ruso que vuelve a poner su foco en Ucrania y responde también a las amenazas que ha ido recibiendo durante los últimos días, durante las últimas semanas. También estas garantías de seguridad que se firmaban durante esta misma semana con Reino Unido y Francia, entre otros, comprometiéndose a enviar tropas. Ya veremos si no se une también España a esta cuestión. Marcelo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo calificas lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo este ataque masivo y el uso por segunda vez en la guerra del misil Oresnik? Bueno, Rusia ha dado a entender que ha sido una respuesta a las acciones que se produjeron contra el presidente Putin. Independientemente de eso, creo que hay varias cosas que también están en juego, ¿no? El Oresnik es una elección muy particular, no es un misil más, es una herramienta psicológica y de escalada controlada. Y utilizarlo cerca de las fronteras de Europa, de la OTAN, porque estamos hablando de haberlo usado en el Lvov, en las zonas occidentales de Ucrania. De alguna manera es una especie de mensaje hacia los europeos, explicándole que, bueno, que las líneas rojas sí existen y que Rusia las empieza a demostrar. También demuestra
que atacan un campo, un depósito de gas enorme, gigantesco y defendido por los mejores sistemas antiaéreos de la OTAN. Y una vez más, Rusia vuelve a mostrarles que tiene la capacidad de penetración y de velocidad, aunque haya defensas de primer orden europeas y americanas. Todo esto básicamente es una construcción de un costo político cada vez mayor para seguir en la guerra, ¿no? Rusia lo plantea básicamente también como una cuestión de disuasión. Si ustedes definitivamente tocan nuestras líneas rojas, en este caso un atentado contra el presidente, aunque te hubiese tenido muy pocas posibilidades de éxito, está dentro de esa categoría, bueno, legitima un tipo de calidad de respuesta diferente, ¿no? O sea, básicamente lo que podemos extraer como un dato duro de esto es el volumen político de lo producido. El hecho político de utilizar un Oreshnik es básicamente una señal estratégica, no es solo un capricho táctico. Rusia demuestra que tiene entonces capacidades para actuar y además sigue con la misma lógica de golpear y estrangular las capacidades hoy energéticas ucranianas. El país se encuentra ahora en pleno invierno, con muchos problemas de abastecimiento, no solo eléctricos, sino que ya empezamos a ver problemas también de calefacción. Están produciendo, desgastando también a la población civil, cosa que en los primeros tiempos de la operación militar especial no se había hecho, pero en este momento Rusia está jugando ya a terminar con el régimen de Zelensky. Bueno, pues un momento crítico también para Ucrania. Hoy se dice que la mitad de los edificios en su capital, la mitad de los edificios en Kiev están sin calefacción. Ha advertido en este sentido el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko. Paco, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? Por el uso del misil Oreshnik. Decía yo, es la segunda vez desde el inicio de la guerra. Se utilizó ya hace más o menos un año en Dnipro. Tampoco es casual lo que nos explicaba ahora Marcelo, dónde se ha lanzado. Se habla de Lviv, es decir, muy cerca de la frontera con Polonia, que ha sido además uno de los países más beligerantes. Paco, ¿qué significa el uso de este misil Oreshnik? Sí, bueno, en primer lugar el aspecto simbólico del ataque a Lvov, que está a 2 pasos de la frontera polaca y además es la cuna del fascismo ucraniano, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿no? Tiene mucho que ver con uno de los objetivos que se planteó Rusia, ¿no? Que era la desnazificación de Ucrania. Y por otra parte, yo creo que el ataque con el misil Oreshnik, con los misiles Oreshnik actualmente, y este último en concreto sobre Lvov, es una clara respuesta por parte de Rusia a la reunión de París del llamado Grupo de Voluntarios, que volvió a firmar un acuerdo en el que contemplan el envío de tropas sobre el terreno a Ucrania, lo que supone directamente una declaración de guerra a Rusia. Tanto Lavrov como más recientemente la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, han insistido otra vez que si se envían tropas sobre el terreno a Ucrania por parte de países de ese grupo de voluntarios, estos serían objetivos militares legítimos. Parece que no acaban de entender, ¿no? Se lo tienen que explicar ya en chino, en serbocroata, para que lo entiendan. No sé, vamos. Pero bueno, o sea, yo creo que esto es una respuesta directa a esa reunión de París, y en el sentido de que Rusia ya no va a caer en el error de firmar pactos, treguas, trampa o acuerdos de alto el fuego que luego incumplan sistemáticamente los europeos, es decir, la mayoría de los países de la Unión Europea, excepto Eslovaquia y Hungría, más el Reino Unido. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Hay incluso grietas, ¿no? O sea, la primera ministra italiana, Meloni, dice que no está de acuerdo con el envío de tropas a Ucrania. Incluso hoy ha declarado de que es el momento de hablar con Rusia. Yo creo que hay miedo en el ambiente y hay conciencia de que la guerra está perdida y que de una forma o de otra, si quieren salvar algunos papeles, van a tener que llegar a un acuerdo con Rusia para alcanzar una paz
sostenible. Y sostenible para Rusia significa ni más ni menos que no se trata de un alto el fuego simplemente, o de una tregua, que luego incumplen la otra parte, sino de un acuerdo de paz global que incluya garantías de seguridad y una arquitectura de seguridad en el este de Europa, que es lo que más le importa a Rusia, y yo diría también que a los pueblos de Europa, al conjunto de los pueblos de Europa. Porque claro, aquí en los últimos años lo que ha hecho la OTAN es dar una patada en el tablero, acabar con toda la arquitectura de seguridad europea salida de los acuerdos de Yalta, de Potsdam y de los acuerdos posteriores como el de Helsinki, y Rusia ha dicho que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que también es un aviso a navegantes sobre lo que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? Estados Unidos ha emprendido una alocada carrera belicista e intervencionista en el Caribe, con Venezuela y con otros países. Como bien has dicho antes, ya está amenazando también a México, por cierto. Y Rusia está poniendo sus piezas sobre el tablero, claro. Es decir, y en concreto su superioridad armamentística en el caso de los misiles Oresnik. Es destacable que ningún sistema de defensa antiaérea de la OTAN, no digamos ya de Ucrania, fue capaz de detectar ni siquiera la llegada de ese misil a Lvov. Bueno, pues Rusia respondiendo a todas las amenazas que ha tenido, que ha sufrido durante las últimas semanas, en un momento en el que Donald Trump está siendo sin duda el protagonista de este inicio de año. Hablábamos del ataque en Venezuela, pero la noticia hoy eran estas amenazas contra México. Está respondiendo precisamente la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Decía, bueno, en respuesta a estos mensajes de Trump, anunciando que iba a empezar a atacar por tierra a los cárteles mexicanos que consideran que es parte de su forma de comunicar. Dice Sheinbaum, vamos a estrechar la comunicación. Dice además que ha pedido al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente que se comunique urgentemente con el secretario del Departamento de Estado, con Marco Rubio, para ratificar la cooperación entre ambos países. Esta es la respuesta de Sheinbaum a la amenaza de Trump de atacar en México. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones que hizo ayer y que sin mayor detalle aseguró que empezará a atacar por tierra a los cárteles de la droga? Pues vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información, y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Gracias. Finalmente, Sheinbaum, que aboga por estrechar la comunicación. Se espera una llamada con el secretario de Estado, con Marco Rubio, precisamente. Vamos a ahondar en esta cuestión, estas amenazas de Trump después de atacar a Venezuela, después de hablar también con Gustavo Petro en las últimas horas. Un Petro que, por cierto, no se fía. Dice que Colombia puede sufrir la misma suerte que Venezuela, es decir, no descarta que haya ataques en su territorio. Hoy, Carlos, el foco está puesto sobre todo en México, ¿no? Con Trump, que ahora dice que, bueno, que ha dado luz verde, ha anunciado ataques en suelo mexicano. ¿Cómo ves esta última amenaza de Donald Trump? Sí, a ver, vamos a ver. Primero, lo que son los facts, lo que son los hechos. Es un hecho, y esto es innegable, que una gran cantidad de los estados de la República Mexicana están siendo gobernados por el narco. Esto es un hecho, no se trata de una noticia escandalosa ni mucho más, simplemente así está sucediendo actualmente. Ahora, es un hecho que hay un nexo muy cercano entre estos grupos del narcotráfico y su penetración en el gobierno a través del cambio estructural que vino con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el partido de Morena. Es decir, aprovechando este cambio radical que hubo en la conformación política de México,
el narco penetró primero el partido de Morena, sin negar que en otros partidos también existe, pero principalmente penetró el partido de Morena para utilizarlo como una plataforma para poder llegar a gobernar, y es lo que están haciendo. Entonces, esto que estamos viendo es un hecho. Muchas voces en México verían con buenos ojos la intervención de Estados Unidos, como sucedió ya hace un par de décadas en Colombia, para terminar con el problema del narcotráfico tremendo que tiene el país. Entonces, muchos ojos lo verían bien que Estados Unidos, de alguna manera, sin tener que hablar directamente de una intervención militar en el país, obviamente que esto sería ya muy, muy complejo, pero sí la asesoría, la intervención muy puntual, muy precisa, muy quirúrgica para desmantelar a los principales cárteles de la droga en México, eso se vería bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que México internamente, la política mexicana está fracturada. En este momento la política en México está fracturada, y está fracturada dentro del mismo partido y del mismo movimiento. Andrés Manuel López Obrador, que ya no es presidente, sigue siendo quien rige los destinos de México, y la presidenta Claudia Sheinbaum pareciera que no sabe cómo deslindarse de esto. Entonces, no se descarta la teoría de que de alguna manera hubiera un acuerdo en el gobierno mexicano para que Estados Unidos entrara y pudiera de alguna manera resolver este asunto que México no puede resolver solo. Y esto no está bien visto por la parte de Andrés Manuel López Obrador y la política tradicional de Morena. Entonces, este rompimiento dentro del gobierno pudiera ser aprovechado por Estados Unidos para intervenir en forma un poco más ruda, un poco más fuerte. Y lo último es que ya nos sirvió la experiencia de Venezuela, sin decir que aquí podría pasar lo mismo en México, pero ya nos sirvió la experiencia de Venezuela para darnos cuenta de una cosa. Estados Unidos, el presidente Trump está actuando como policía del mundo, pero no como el policía del mundo que busca aplicar la justicia y la legalidad, sino está actuando buscando aplicar lo que sea para sus propios intereses, los propios intereses de Estados Unidos y de Trump. Entonces, eso de entrar en Venezuela, sacar a Maduro y dejar las cosas como están, siempre y cuando para los fines de Estados Unidos siga funcionando, sin importar cuál es el devenir de Venezuela de aquí en adelante, eso sería lo mismo que se aplicaría en México. Es decir, Donald Trump, la propuesta que hace es: queremos entrar, vamos a combatir el narcotráfico, que es, en mi opinión muy personal, sería bastante bueno, pero también hay que ver que no lo hace porque hay que acabar con el narcotráfico, no lo hace porque hay que luchar en contra del crimen organizado, lo hace porque está afectando intereses de Estados Unidos, y en la medida en que esos intereses sean restablecidos y que los vean salvaguardados, en ese momento lo demás no le va a interesar. Bueno, pues un Donald Trump que ya ha atacado a Venezuela, que amenaza a Colombia, también a México. ¿Qué decir también de Cuba? Que, bueno, viene a decir que va a caer por sí misma. Marcelo, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves las últimas amenazas sobre México y, sobre todo, lo último que hemos escuchado, la respuesta de Claudia Sheinbaum, que, bueno, parece que aboga por la diplomacia? Bueno, coincido un poco con lo que expuso el anterior colega. En líneas generales, y yo agregaría algo más. Creo que acá se está disputando un poco la interna de los Estados Unidos, o este enfrentamiento en el mundo entre el globalismo que hasta ahora había estado rigiendo Occidente y el trumpismo que busca su lugar bajo el sol. Parte de la estrategia que ahora está llevando a cabo Trump, independientemente de los motivos que esgrima y demás, creo que en el corazón de esto lo que subyace es buscar un alineamiento, sobre todo en nuestra región,
de países hoy que se apoyen en lo que es el lineamiento, en las cercanías, en los valores culturales que ofrece el trumpismo, en lugar de lo que ofrece el Partido Demócrata. Creo que eso es parte de lo que está haciendo Trump, que ha decidido acercarse, utilizar una metodología diferente, a diferencia de los demócratas que buscaban el estallido de los estados por dentro, como vimos por ejemplo en Medio Oriente. Acá lo que se está buscando es el descabezamiento y el utilizar las estructuras de poder ya existentes en esos países, simplemente con el condicionamiento de que ahora sean propias, que le respondan al propio Donald Trump. Es decir, no tocamos nada en Venezuela porque esto está más o menos estable. Le vamos a aflojar algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico para poder afianzar esa estabilidad. El costo de esto es, bueno, es el alineamiento con las políticas que diga Donald Trump. Y algo parecido empieza a ofrecerle a Cuba y empieza a ofrecerle a México, adaptándose obviamente a las particularidades de cada lugar, ¿no? Pues no es lo mismo la situación cubana que la situación mexicana. Pero en definitiva lo que quiere es no hacer estallar los estados, buscar una estabilidad en los países de la región, pero a cambio de eso que se ordenen dentro del posicionamiento a favor de Donald Trump particularmente. En definitiva, yo creo que todos estos regímenes, más allá de las discusiones que hagan superficialmente, terminan en lo profundo siempre más o menos alineados con los Estados Unidos. Hoy lo que está entonces disputándose es con qué sector de Estados Unidos se van a alinear. Y Trump ha decidido que es el momento de alinear a América detrás de su modelo particular. Bueno, pues un Donald Trump que ha tomado una decisión, que ha puesto el foco en su región. Ya lo vimos el pasado sábado con este ataque en Venezuela y ahora pues sigue amenazando a sus vecinos. Hoy ha tocado a México. Paco, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cómo ves esta última amenaza por parte de Donald Trump? A ver, es indudable que los narcotraficantes, que mueven muchos miles de millones de dólares, están infiltrados en el sistema político mexicano y en otros, ¿no? Pero es evidente también que este no es el fondo del asunto. Yo creo que no existiría el narcotráfico sur-norte, dirección sur-norte, si en el norte, que es Estados Unidos, no hubiera demanda. Y no hubiera también, para que hubiera esa demanda, grupos criminales organizados dentro de Estados Unidos, también de narcotraficantes, ¿no? Pero claro, no es una cuestión solo de Sudamérica, sino es una cuestión también, sobre todo, interna de Estados Unidos. El asunto del narco se está utilizando como un caballo de Troya, la supuesta lucha contra el narco, como un caballo de Troya para apoderarse de recursos. Y esto lo hemos visto con Venezuela. Es decir, empezaron hablando de cárteles que en el caso de Venezuela eran puros inventos. Hasta la propia Fiscalía de Estados Unidos ha reconocido que el llamado cártel de los soles, sobre el cual los medios occidentales nos han estado machacando el cerebro durante meses, todos los medios occidentales mayoritarios, digamos, o dominantes, y resulta que era absolutamente mentira. Porque además el narcotráfico que llega a Estados Unidos va sobre todo vía el Pacífico. Y en el caso de Sudamérica, no hablo de Norteamérica, incluido México, en el caso de Sudamérica, de países como Colombia, Perú y Ecuador. En el caso de Perú y Ecuador estamos hablando de regímenes absolutamente alineados actualmente con Estados Unidos. En el caso de Perú por un golpe de Estado y en el caso de Ecuador por unas elecciones. Y en el caso de Colombia estamos hablando de un país que tiene 9 bases militares estadounidenses. ¿De qué nos están hablando? No controlan el narcotráfico en Colombia con esas 9 bases militares estadounidenses. Es mentira. O sea, todo lo que nos están contando es mentira. Y la causa de la intervención en Venezuela, como se ha demostrado y han acabado diciendo a las claras, dejando en calzoncillos a todos los acólitos de la administración Trump en los medios de comunicación y en los gobiernos europeos, es que el objetivo no era, en el fondo el objetivo no era el narcotráfico, sino el petróleo. El petróleo. Y ya está, el petróleo de Venezuela. Y esto de la lucha contra el narcotráfico se está utilizando como un caballo de Troya para el injerencismo
y el control de los recursos naturales. Además, están aprovechando en el caso de Sudamérica y esa parte de Norteamérica que es México y Centroamérica, de que están fuera de rango de intervención militar de tanto de Rusia como de China. Claro, y pueden hacer lo que les dé la gana. Algunos hablan, dicen, es que Rusia y China no han hecho nada. ¿Qué van a hacer Rusia y China? Rusia y China tienen plagada Sudamérica de bases militares como es el caso de Estados Unidos en Europa. No, absolutamente no. O sea, no pueden actuar frente a un ataque militar masivo como el que hicieron contra Venezuela. Y en cuanto a México, bueno, que se vayan preparando, porque otra de las cosas que están quedando claras en estos días es que la tibieza no está sirviendo para nada a algunos dirigentes, ¿eh? Lo hemos visto primero con la tibieza de los dirigentes europeos que se han dedicado a estar durante más de una década arrodillados ante Estados Unidos y ahora piden respeto. ¿Cómo van a pedir respeto si eres tú el primero que no te haces respetar? Y en cuanto a la tibieza de los dirigentes sudamericanos, y en el caso de México también, bueno, eso no sirve para nada frente a Estados Unidos. Y hablo por Petro, hablo por Lula, aunque Lula tiene mejores cartas, puesto que es una potencia económica regional, ¿eh? Y de momento no se meten con Brasil. Y lo digo tanto por Petro como por la señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos, ¿eh? Que recientemente hizo unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Sí, condenaba la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero al mismo tiempo dijo, ¿eh?, que pedía un juicio justo para Maduro, ¿no? Esto es como si pides a unos secuestradores un juicio justo para el secuestrado, ¿no? Esperemos que no llegue la ocasión, ojalá, que la señora Claudia Sheinbaum, o como se pronuncia, no esté en las mismas condiciones que Maduro algún día y algunos pidamos un juicio justo para ella. La tibieza no sirve absolutamente para nada frente a una potencia decadente como Estados Unidos, que se ha planteado la fuerza militar, sobre todo en lo que consideran su hemisferio, como única solución a su, bueno, a detener un poco su decadencia frente a China, porque saben que han perdido ya la guerra económica frente a China. Y bueno, pues ser un chimpancé con dos pistolas disparando a diestro y siniestro no es una muestra de fuerza, como dicen algunos derrotistas, incluso de algunos sectores izquierdistas. Yo considero que es una muestra de debilidad, evidentemente. Pero claro, vienen tiempos oscuros. Y si no respetan a los que tienen posiciones firmes, como fue el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, no van a respetar a los que tengan posiciones tibias. De ninguna manera. Bueno, pues Donald Trump, que ha dejado claro que este 2026 va a ser su año. Ya veremos hasta cuándo, porque las elecciones de medio término son las que realmente van a marcar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos, y que también tiene mucho que ver, bueno, pues con todas las acciones que hemos visto de Trump en las últimas semanas. Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Rusia, hay que mirar también a la OTAN. Trump decía, bueno, pues que la OTAN no va a estar cuando Estados Unidos le necesite, y sobre todo ha puesto su mirada en Groenlandia. Y está claro que no hay quien pare al presidente de Estados Unidos. Francia y Alemania preparaban declaraciones conjuntas. Ayer hablaba también Starmer con Donald Trump, pero Estados Unidos ya tiene su plan. Tiene pensado ofrecer entre 10.000 y 100.000 dólares a cada groenlandés. Y Carlos, parece claro, bueno, pues que Trump va a hacer lo que quiera con Groenlandia y prácticamente con la OTAN en su totalidad. Bueno, primero pues hay que ver qué es lo que va a hacer Europa. Estaba yo viendo las declaraciones de Francia y Alemania al respecto y la verdad es que a mí me llamó la atención y no dejo de reconocer que debe ser una situación muy compleja para ellos. Ahora, honestamente, la OTAN, yo coincido con la posición francesa en el sentido de que va a ser utilizada por Trump para los fines de Trump y de Estados Unidos. Es decir, la OTAN deja de ser una herramienta, deja de ser un instrumento para la seguridad colectiva de Occidente, para convertirse en el sable de Estados Unidos, pero un sable que va a ser blandido por todos los países que lo integran. Entonces, pensar en el momento, que este es el momento de disolverla, en mi opinión, sería bastante prudente.
toda vez que ya no va a servir para defender a los países que le integran, sino solamente para los fines que Estados Unidos plantee y la va a utilizar para eso. En ese sentido, esa es mi opinión. Sé que hay muchas personas que no coinciden con mi opinión, pero a mí me preocupa mucho, y perdón que haga, perdón que haga la similitud, a mí me preocupa mucho la posición que está tomando Donald Trump desde el punto de vista personal. No estoy hablando de la posición de Estados Unidos. Y ojo, hay que diferenciarlo, sobre todo en Estados Unidos hay que diferenciarlo. Estados Unidos es un país que nos ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene un sistema interno de check and balance, es decir, un sistema interno en donde los líderes no actúan solos, los líderes no actúan a su propia voluntad. Hay un sistema muy complejo y muy eficaz de candados que hace que cuando el líder quiere hacer algo que la mayoría del gobierno estadounidense no coincide con eso, lo han detenido. No está sucediendo esto con Trump. Al grado de las declaraciones que escuchábamos por ahí en algunos medios, y aquí quiero repetir las palabras de Trump donde dijo, I don't need international, no necesito la ley internacional. Fíjense lo que dijo, no necesito la ley internacional. Mi propia moralidad y mi propia mente son las únicas que me pueden detener. Si yo escribo esas palabras, si yo escribo estas frases y le pregunto a cualquier conocedor de historia mundial, lo más probable es que me diga que las pronunció Hitler. Perdón, repito, por hacer la similitud. Pero está llegando a un momento la mente de Donald Trump en donde él se siente, él, no Estados Unidos, él se siente el rey del mundo y donde el mundo va a hacer lo que él diga. Si Estados Unidos permite esto, va a ser primero el motivo del quiebre en la OTAN y el motivo del quiebre con Europa. Eso me queda clarísimo. Los líderes europeos, coincido con Paco en el sentido de que están siendo extremadamente tibios, pero tienen un límite. Y yo estoy seguro que los líderes europeos va a llegar un momento en que van a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega la línea. Y esto es muy complejo, es muy, muy complejo. Y yo creo que la única solución que existe no puede venir de fuera. No puede venir de Europa, no puede venir de los gobiernos de Centro y Sudamérica. La única manera de detener esta vorágine que trae Trump tiene que venir de dentro de Estados Unidos, del mismo sistema de check and balance que parece que en este momento no está operando. Bueno, pues en Europa, lo contábamos al inicio de este programa, en Francia ya se está hablando de salirse de la OTAN, hay otros países, hay otros altos cargos, incluso exmilitares, que ponen otra cuestión encima de la mesa: si hay que expulsarse, hay que echar a Estados Unidos de todas las bases que tiene en Europa. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿cómo se le para los pies ahora a Donald Trump? Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio de época, es una nueva era. Creo que el derecho internacional y la conformación de la arquitectura global tiene que ver con un mundo que hoy ya no existe. Creo que Trump le está dando eso un realismo político, antipático, pero muy propio, en el sentido de, bueno, vamos a tomar lo que sea necesario, lo que a juicio de Trump a Estados Unidos le corresponde, y eso ya lo esbozó él antes de asumir a la presidencia. El objetivo de Trump es conformar una unidad bajo el régimen de Estados Unidos, que puede tener distintas formas jurídicas, pero unir a Groenlandia, Canadá y México con los Estados Unidos, y desde allí proyectar fuerza al Caribe y América Central y tener cierta influencia sobre América del Sur, aunque no tan directa, no es
tan importante para Trump esa situación. Creo que en este nuevo juego Trump sabe que ahora en abril se va a encontrar con Xi Jinping, sabe que Estados Unidos ha sido derrotado en Ucrania, básicamente la OTAN es Estados Unidos y Estados Unidos ha sufrido una derrota ahí, y sentarse a negociar con una potencia creciente y pujante como China y una victoriosa en lo militar como Rusia requiere una unidad, una unidad del campo propio, que es lo que está tratando de hacer Trump. Quiere establecer las bases para negociar un mundo, podríamos decir, tripartito. Creo que eso es lo que él tiene en mente, creo que ese es el modelo por el que va, y en este nuevo mundo Europa no tiene espacio. Europa como tal no existe, será una prenda de cambio. Europa Oriental quedará bajo la influencia de Rusia, que es el viejo reclamo que está haciendo contra la OTAN, el avance sobre las fronteras en Europa Oriental, y el resto de Europa Occidental quedará un poco librada a su suerte en un plano mucho más inferior, dado que también ha renunciado a tener materias primas y a tener energía barata, lo cual le hubiese dado la capacidad industrial que ahora está perdiendo aceleradamente. Esto es más o menos el reflejo del mundo que está naciendo, con otros actores como puede ser la India, que asoman como potencias para las próximas décadas, pero de momento los tres grandes van a ser Estados Unidos, Rusia y China, y en definitiva lo que está haciendo Trump es obviando todo lo que es precisamente el sistema de balances y contrapesos que mencionaban antes, y lo está dejando de lado para tener las manos limpias, libres, para poder sentarse a negociar con los que él considera como realmente iguales y con los cuales se le presta atención. Por eso sistemáticamente ha desoído cualquiera de las advertencias o consejos que le podía dar la Unión Europea, simplemente porque hay una mirada sobre la Unión Europea y sobre el propio Reino Unido, otra cosa que también es asombrosa, en Estados Unidos, que se refleja no solo en Trump, sino en una corriente de lo que es MAGA, de simplemente equilibrar las cosas de otra manera. O sea, lo que creo que en el fondo estamos viendo es el nacimiento de una nueva arquitectura mundial donde, bueno, van a cambiar algunos poderes históricamente, o por lo menos de los últimos siglos, considerados como de primera línea. Bueno, pues un momento clave para saber qué va a suceder con la OTAN, un momento marcado por estas amenazas de Trump. Paco, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Qué puede hacer la alianza si está ante sus últimos coletazos? También, bueno, tiene mucho que ver con cómo se está desarrollando, ¿no?, la guerra en Ucrania. Bueno, no echemos las campanas al vuelo sobre los coletazos de la OTAN, porque las declaraciones de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa no representan una posición oficial del gobierno francés. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Francesa pertenece al partido de Mélenchon, que es un partido de izquierda, la Francia insumisa, que no está en el gobierno. Y por otro lado, Macron es uno de los halcones europeos, junto con Merz y Starmer. Bueno, si se les puede llamar halcones a estos muñecos de trapo, más bien, ¿no? Es decir, que la posición francesa oficial sigue siendo la misma. Es decir, otanista y belicista hasta el final. Ojalá Francia recuperara la política de la época de Gaulle, cuando Francia se retiró de la estructura militar de la OTAN, ¿no?, para intentar ser una potencia independiente. Y sobre ello hay que decir que, bueno, la situación actual, guste o no, es la siguiente. En este mundo ahora mismo hay 3 países soberanos, que se llaman Estados Unidos, Rusia y China. Y bueno, pues todo lo demás, bueno, va a derivar en función de los acontecimientos, ¿no? Y lo que está planteando Trump, cuando dice que su moral o su voluntad está por encima del derecho internacional, lo que está es, bueno, sacando a colación el Führerprinzip, ¿no?, de los alemanes, del Tercer Reich, que la palabra o la voluntad del Führer era ley, ¿no? Eso es lo que está planteando, pero eso tampoco se corresponde con la realidad del sistema político americano. No por el hecho de que haya contrapesos. La sociedad americana es una sociedad en plena decadencia en el plano social y económico, no lo olvidemos, pero también en el plano político. Es decir, ahora mismo gran parte, por no decir la mayor,
de los congresistas y senadores estadounidenses están financiados y son peleles de grupos de presión y de lobbies que están allí legalizados, además, en la política, ¿no? Y si no son de, digamos, muñecos de Israel, lo son del complejo militar industrial, de las empresas armamentísticas que les han pagado la campaña. Es decir, eso es un sistema político corrupto en sí mismo y en plena descomposición interna también. Lo que pasa es que Trump, piensa que él va a seguir per secula seculorum haciendo lo que le dé la gana. Pero claro, tampoco tiene en cuenta Trump que está dirigiendo un país que, uno, ha perdido la guerra económica contra China y, dos, ha perdido la guerra que Estados Unidos inició en Ucrania, inició en Europa, frente a Rusia. Y claro, ahora intentan, suplir todo eso, todas esas derrotas y fracasos, a expensas de Europa, van a intentar aplazar su decadencia sobre las ruinas de Europa, como pasó tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos se convirtió en superpotencia sobre una Europa hecha cenizas, ¿no? Y por otra parte van a recuperar esta doctrina Monroe de América para los americanos del norte, por supuesto, ¿no? Y es lo que están haciendo. Pero claro, esto, no sé, en términos geológicos, una década no es nada. En términos políticos, yo creo que tampoco. Es decir, estamos viendo cambios muy acelerados en el mundo. Es decir, China se ha cargado la globalización capitalista en menos de 2 décadas. Y bueno, el mundo está cambiando a marchas forzadas. Esto de que hablaban de que el siglo XX con la globalización capitalista, que era el proyecto del imperialismo americano para el siglo XXI, iba a ser el fin de la historia, pues bueno, ya hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? Hay días que pasan años, ¿no? y los acontecimientos se aceleran. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que estos coletazos que está dando Estados Unidos son coletazos de ahogado, de alguien que sabe que se está ahogando. Y claro, entramos en una fase muy peligrosa, ¿no? Ya dijo Gramsci eso, ¿no? De que cuando lo nuevo está naciendo y lo viejo no acaba de morir, surgen los monstruos. Bueno, pues estamos en esa fase ahora en el mundo. Bueno, pues un mundo que está cambiando con un Donald Trump que, bueno, como bien nos decía antes Carlos, se cree rey del mundo y está dando pasos para ello. Ya hemos hablado de Rusia, también de Venezuela, de la OTAN. Si os parece, vamos a poner el foco también en Irán, con las protestas que se vienen sucediendo ya prácticamente en las últimas 2 semanas. Se informaba en las últimas horas de cortes de Internet a nivel global y hoy hemos escuchado al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que amenaza directamente a Donald Trump, dice que es un arrogante y que va a caer, que va a ser derrocado. Carlos, te quiero preguntar a ti por esto, ¿cómo ves lo que está pasando en Irán en las últimas horas y también qué movimiento esperas por parte de Israel o de Estados Unidos? Sí, Carlos, creo que está en silencio. Ahí, ya está. Sí, yo en lo personal estaba escuchando la nota de lo de Irán, estaba revisando los medios al respecto y a mi mente venía la imagen aquella del pasado del Egipto de Hosni Mubarak y de aquella revolución que inicia por medio de las redes sociales, principalmente del Facebook, y que fue organizada en su principio y hasta su conclusión por mecanismos estadounidenses. El bloqueo del Internet y todo esto que estamos viendo, bueno, pues obviamente obedece al mismo principio. A mí no se me hace nada complicado el hecho de que se haya tomado la decisión de hacerlo por parte del régimen para poder contrarrestar cualquier acción que hubiera en ese sentido de organizar lo que se organizó en el Egipto de Mubarak hace ya muchos años. La animadversión en contra del régimen está patente, es decir, ahí está. Eso es un hecho, no es una invención, es una consideración. El ayatolá Ali Khamenei, la verdad es que pues siento yo que está frustrado por ver cómo se le viene encima al mundo.
Irán buscando el apoyo de algunos de sus aliados, principalmente de Rusia, que yo creo que en este caso se va a quedar solo. Es decir, Rusia no necesita el señor Putin ahorita el pleito en otro frente diferente al suyo. Pudiera ser por la alianza que tienen y por la relación que han tenido, pudiera ser que hiciera algunos comentarios nada más de soporte, pero fuera de eso no veo que nadie vaya a entrar a alinearse con Irán. Va a ser muy interesante ver lo que sucede en los próximos días y creo que se va a conseguir desde la parte de adentro de Irán lo que no se ha podido conseguir desde afuera con ellos. Sin embargo, recordemos la gran cantidad de grupos terroristas, de grupos extremistas que son albergados por el gobierno de Irán, y estos obviamente pues, van a reaccionar en las próximas horas, en los próximos días. Se va a complicar un poco la situación dentro de Irán, pero también creo que esto va a traer un cambio radical en la forma en cómo se gobierna Irán desde adentro, que por ese lado yo lo veo en forma positiva, porque una intervención desde afuera, tratar de corregir las cosas en Irán o de cambiar las cosas en Irán de fuera, nos implicaría otro conflicto, abrir otro capítulo más, otro sartén en la lumbre, cuando tenemos que ya ahorita son demasiados y que cada vez se complica más el escenario de la geopolítica mundial. Bueno, pues el escenario geopolítico que se sigue complicando con el foco puesto en Irán. Nosotros vamos a seguir mirando a últimas horas, vamos a poner el foco en una de las noticias más lamentables, más desgraciadas de lo que llevamos de años. Seguro que se acuerdan lo que ocurrió en Nochevieja, este incendio en Suiza donde fallecieron más de 40 personas, y hay última hora a este respecto, y es que han detenido por riesgo de fuga al copropietario del bar donde fallecieron 40 personas. Jacques Moretti y Jessica Moretti han sido interrogados en el marco de la investigación penal en su contra por los posibles delitos de homicidio por negligencia, incendio por negligencia y lesiones corporales por negligencia. Jacques Moretti, copropietario junto a su esposa del bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana, incendiado en la noche de Año Nuevo que provocó el fallecimiento de 40 personas, ha sido detenido este viernes por riesgo de fuga. La pareja fue interrogada este viernes en el marco de la investigación penal en su contra. Tras ser interrogados, la policía ha decidido la detención. En la tragedia quedaron heridos 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos tenían entre 14 y 17 años. A la entrada de la entidad le esperaban medio centenar de periodistas, incluidos muchos medios de Francia e Italia, que tuvieron varias víctimas en este incendio. Última hora importante, detenido por riesgo de fuga el copropietario del bar de Suiza donde lamentablemente fallecieron 40 personas en Nochevieja. Pendientes de esta última hora, teníamos la mirada puesta en Irán. Marcelo, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves las protestas que se están sucediendo y sobre todo qué incidencia crees que tienen tanto Israel como Estados Unidos? Bueno, esto yo creo que no es nuevo, esto ya se ha repetido varias veces en la historia. Esto evidentemente es un marco preparatorio para un nuevo ataque israelí contra Irán, con el apoyo de Estados Unidos, al cual se está tratando de traccionar, y creo que es uno de los grandes problemas que tiene Trump, la presión interna en Estados Unidos del lobby sionista, que lo está llevando a una guerra que le había prometido también detener y no lo va a cumplir. Creo que además de esto, obviamente de ser son protestas básicamente monitoreadas, cuando uno ve el tipo de actitudes que tienen, uno se da cuenta que no son manifestantes comunes, que son gente entrenada para este tipo de choques, capitaneadas por agentes israelíes o de la CIA. Lo que también creo que es que este no es el mismo caso que será Venezuela. Creo que para Rusia y para China es una pieza clave. Irán creo que no la van a dejar caer tan fácilmente, porque hay algunas otras razones.
Irán es el dique de contención precisamente contra el terrorismo yihadista. Contrariamente a lo que mucha gente cree, en realidad el chiismo iraní es el dique de contención contra lo que son los grupos yihadistas que muchas veces responden indirectamente a grupos de inteligencia occidentales y del propio Israel. Esta creo que es la situación más complicada porque Rusia tiene enclaves musulmanes muy importantes. Es más, a lo largo y ancho de toda Rusia hay muchos musulmanes viviendo, y en China está la cuestión de Xinjiang, con los uigures también, que los hacen particularmente sensibles por temas de seguridad ante estos grupos. Irán es un aliado natural para la contención de ese terrorismo, por lo tanto, sostener a Irán es un tema más que importante. Otro tema también a tener en cuenta es que las milicias proiraníes que están en Siria se están reorganizando y están intentando volver a retomar su control territorial ante el nuevo gobierno sirio, lo cual hace que haya muchísimos intereses cruzados y no sea una pieza suelta a Irán, sino algo central en la arquitectura del nuevo orden. Acá el problema creo que tiene mucho que ver también con que Trump tiene diagramada su estrategia que mencionaba antes, excepto con el tema de Israel. En el tema de Israel está siendo arrastrado a un conflicto, como decíamos, por ese lobby sionista en los Estados Unidos que no puede controlar, y eso es un verdadero problema para la estrategia global, porque eso sí puede ser una piedra que desate un conflicto a escala planetaria. Pues Paco, te quiero preguntar a ti también por esto, lo que puede pasar con Irán en las próximas horas, estas amenazas de Israel y sobre todo estas protestas que se siguen extendiendo por el país. Lo que está pasando en Irán es el enésimo intento de un golpe llamado Primavera, que en unos casos consiguieron alcanzar el objetivo, como es el caso de Libia, como es el caso de Siria. Ya hemos visto las consecuencias, transformar en esos países en mercados de esclavos o de señores de la guerra o de salafistas de Al-Qaeda. Y efectivamente, como ha dicho el anterior interviniente, ¿no? O sea, Irán es un dique de contención frente al salafismo en la zona. Es decir, son enemigos declarados los salafistas de los chiíes, de sus milicias en Líbano y, por supuesto, del gobierno iraní. Y es el enésimo intento contra Irán de provocar un cambio de régimen, que no es una cosa de Trump, ¿eh? Es decir, Irán es una piedra en el zapato de Estados Unidos desde hace muchas administraciones, desde que durante la administración Carter perdieron Irán y con el derrocamiento del Shah, y perdieron un gran país aliado en Oriente Medio, entre Asia Central y Oriente Medio, que es Irán, ¿no? Y esa es la piedra en el zapato eterna, ¿no? Por eso la obsesión iraní sigue, es algo permanente en la política exterior estadounidense, tal y como es la obsesión cubana, ¿no? Hay un cierto paralelismo entre ambos países. Por otra parte, es el segundo intento ya en los últimos meses de un cambio de régimen, ¿eh? El ataque de Israel y Estados Unidos sobre Irán con misiles, supuestamente para acabar con su programa nuclear, que luego no consiguieron nada, fue respondido por Irán. Y al final a Israel le salió el tiro por la culata, puesto que, claro, no declaran bajas, pero en Tel Aviv probaron de su propia medicina, ¿no? De lo que están haciendo en Gaza. Vieron cómo caían misiles iraníes, es decir, Israel le respondió. Y no consiguieron lo que era su principal objetivo, que era un cambio de régimen, es decir, generar con esos ataques inestabilidad interna para un cambio de régimen. Y es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Ahora están negociando con el gobierno legítimo de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque el principal objetivo del ataque y el secuestro del presidente Maduro era que todo cayera como un castillo de naipes, que la oposición venezolana se sublevara en las calles de Caracas y que hubiera un cambio de régimen. Pero es que han fracasado en eso. Por eso ahora están negociando y viendo a ver qué hacen, si atacan, no vuelven a atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con Irán les ha pasado lo mismo, es decir, lo han intentado una y otra vez y han fracasado. Y ahora lo intentan de nuevo. Y efectivamente, no andemos con paños calientes.
quien está promoviendo esto es con dólares y agentes de la CIA y del Mossad, que son los que están dirigiendo a estos grupos que en muchos casos son delincuentes comunes que se dedican a generar caos, ¿no? Como pasó en Ucrania en el 2014 con el Euromaidán, o como pasó más recientemente en México, ¿no? Con esta sublevación contra el gobierno de la generación no sé qué, que al final, era una especie de algarada callejera que solo pretendía generar caos, ¿no? Aparte de derribar al gobierno. Es decir, es el modus operandi típico de todas las primaveras involutivas promovidas por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio y en otros países, y ya hemos visto las consecuencias. Es decir, ojalá no lo consigan. Bueno, pues veremos qué sucede con Irán, hasta dónde llegan estas protestas y sobre todo cuál es el próximo paso, ¿no? Por parte de Israel. Se habla de un posible ataque en las próximas horas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Paco, Carlos, Marcelo, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, colegas. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida les contamos el cierre de los mercados europeos. Los inversores estaban pendientes de la decisión por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la Corte Suprema, que ya les anunciamos no va a tomar una decisión en el día de hoy sobre los aranceles. Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos con más Últimas Horas en Negocios Televisión.